A ver, a todos nos suena el ingenioso hidalgo Don Quijote, ¿no? Pero lo que no es tan conocido es que la vida de su autor, Miguel de Cervantes, fue una aventura, bueno, una aventura mucho más peligrosa y sobre todo real. Olvidémonos de los molinos de viento por un momento. La historia de Cervantes es una de batallas sangrientas, de cautiverio y de una tenacidad que roza lo sobrehumano. Ahí es donde se forjó el genio. Y este es Cervantes. O bueno, más o menos. Este es el autorretrato que él mismo escribió. Es lo único que tenemos, lo más cerca que vamos a estar nunca de su verdadero rostro. Porque, y esto es increíble, no existe ni un solo retrato auténtico de él. Ni uno. Así que no nos queda otra que imaginárnoslo a través de sus propias palabras. Entonces, ¿quién era realmente este hombre, el que se escondía detrás de las palabras? Mirad, para entender de verdad al creador del Quijote, no basta con ir a una biblioteca. Hay que irse a los campos de batalla, a las mazmorras de Argel, a esos caminos polvorientos de una España que, muchas veces, le dio la espalda. Porque es que su vida, no solo su imaginación, es la materia prima de toda su obra. Es la clave de todo. Y es que la gran aventura de Cervantes no empezó con una pluma y un papel, no. Empezó con una espada. Antes de escribir sobre batallas, las vivió en su propia piel. Su viaje arranca en Italia siendo un chaval joven, ambicioso, buscando fortuna y gloria con el mundo por delante. Y vaya si encontró la gloria. Acabó luchando en la que él misma describió como la más alta ocasión que vieron los siglos, nada menos que la batalla de Lepanto en 1571 contra el Imperio Otomano. Pero atentos al detalle, porque esto lo define todo. Ese día Cervantes estaba enfermo, con una fiebre altísima. ¿Y qué hizo? Se negó a quedarse en la enfermería. Dijo que prefería morir luchando por su rey a esconderse. Pura determinación. Y en plena batalla, el destino casi se lo lleva. Recibió 2 disparos, 2 arcabuzazos en el pecho, heridas que habrían matado a casi cualquiera. Pero sobrevivió. De forma increíble, sobrevivió. Y una tercera bala le destrozó la mano izquierda, dejándosela inútil para el resto de su vida. De ahí su famoso apodo, el Manco de Lepanto. Pero para él, lejos de ser una desgracia, aquello era una medalla, una marca de honor, la prueba física grabada en su propia carne de que él había estado allí, en el momento más importante de su tiempo. Pero la gloria, ya se sabe, dura poco. Cuando volvía a España, sintiéndose un héroe, la vida le dio un revés brutal. Su barco fue asaltado por piratas. Y así, de la noche a la mañana, el héroe de guerra se convirtió en esclavo. Empezaba el capítulo más oscuro de su vida. 5 años de cautiverio en Argel. Imaginaos, 5 años. 5 larguísimos años como esclavo en Argel. Cualquiera se habría hundido, pero Cervantes no. Él no. ¿Qué hizo? Pues organizar intentos de fuga. No 1 ni 2, 4. 4 intentos, cada uno más ingenioso y arriesgado que el anterior. Su cuerpo estaba prisionero, sí, pero su mente era libre y no paraba de planear la huida. Y aquí es donde se ve su verdadera talla como persona. Cada vez que un plan fracasaba, y a menudo era por culpa de algún traidor, Cervantes daba un paso al frente y decía: «He sido yo. El único responsable soy yo». Se jugaba la vida, se enfrentaba a torturas terribles, todo para proteger a sus compañeros. Este no es solo el escritor, este es el líder, el héroe que a menudo queda oculto tras el Quijote. Cuando por fin consiguen pagar su rescate y vuelve a casa, se encuentra con una España que no es la que él esperaba. No hay bienvenida para el héroe. El valiente de Lepanto, el líder de Argel, ahora tenía que pelear otra guerra, una mucho más gris, la lucha por la supervivencia contra la burocracia, la indiferencia y el olvido. Y su vida civil fue un desastre, fue de mal en peor. Pasó de hacer alguna misión secreta para el rey a un trabajo mucho menos glamoroso como conseguir provisiones para la Armada Invencible y de ahí al peor trabajo de todos, recaudador de impuestos. Un puesto que le hizo ganarse el odio de todo el mundo, hasta la Iglesia acabó excomulgándolo. La ironía de la situación es tremenda. El tipo que sobrevive a Lepanto, el que lidera fugas en Argel, acaba en la cárcel. En Sevilla. El motivo, unas irregularidades en las cuentas, un lío de dinero. Pero es justo ahí, en la oscuridad de una celda donde, como él mismo dijo, se engendró Don Quijote. Es increíble, la obra cumbre de la libertad nació en una prisión. Y es que todas esas cicatrices, las físicas y las del alma, todas las luchas, las humillaciones, todo eso se convirtió en el combustible para su genio. Ya en la madurez, el soldado olvidado y el funcionario fracasado dieron paso al escritor inmortal. Estaba a punto de ocurrir una explosión de creatividad que iba a cambiar la historia de la literatura. Fijaos bien en las fechas. Quitando la Galatea, que es de su juventud, casi toda su obra maestra la escribió con más de 50 años. La primera parte del Quijote la publicó con casi 60.
Es alucinante. Es como si toda una vida de palos y adversidades se hubiera concentrado y destilado en una ráfaga final de pura genialidad. Pero, ¿por qué fue algo tan revolucionario? Pues porque Cervantes hizo algo que nadie había hecho antes. Rompió con todo. Dejó de escribir sobre caballeros perfectos y mundos de fantasía, y por primera vez puso la vida real en el centro de todo. La vida con su locura, con su humor, con su drama. Mostró que la realidad no es blanca o negra, que tiene miles de matices, muchas voces. Básicamente, inventó la novela moderna, así como suena. Y así la vida de Cervantes, que fue una novela en sí misma, llega a su último capítulo, y hasta en sus últimos días, con la muerte ya llamando a la puerta, él seguía escribiendo. Sabía perfectamente que su legado iba más allá de sus libros, estaba dejando una huella imborrable en el propio idioma. Estas palabras son, sobrecogedoras. Así empieza la dedicatoria de su último libro, El Persiles. Puesto ya el pie en el estribo con las ansias de la muerte. Las escribió apenas unos días antes de morir, hasta el último suspiro, con la pluma en la mano, sabiendo que el final era inminente. Y ese es al final su legado definitivo. Su influencia fue tan grande que al propio idioma español se le conoce como la lengua de Cervantes. No es poca cosa. No solo nos regaló la primera novela moderna, moldeó el idioma, la forma en que millones y millones de personas hemos pensado, sentido y hablado desde entonces. Al final, la historia de Cervantes nos enseña algo potentísimo, que la adversidad no tiene por qué ser el final de nada. A veces es justo el principio. Su increíble capacidad para transformar el sufrimiento en arte eterno nos deja una pregunta flotando. Él, literalmente, escribió una novela con su propia vida. Y eso nos hace pensar, ¿cuál es la historia que cada uno escribe con la suya?